Hay pasajes de la Biblia que no nos permiten leer con comodidad. Nos detienen, nos incomodan, nos obligan a preguntar, a mirar dos veces, a no conformarnos con una explicación superficial. La maldición de la higuera en Marcos 11 es uno de esos pasajes. A primera vista parece desconcertante. Jesús tiene hambre, ve una higuera con hojas, se acerca buscando fruto, no encuentra nada y entonces pronuncia una palabra de juicio contra ella. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Marcos añade un detalle que hace todo más difícil. No era tiempo de higos. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué el Señor maldice una higuera por no tener fruto cuando aparentemente no era temporada de fruto? Si leemos el texto de manera aislada, podríamos tropezar. De hecho, muchos escépticos han usado este episodio para acusar a Jesús de actuar con irritación, de reaccionar con dureza contra una planta inocente, de hacer un milagro destructivo en vez de restaurador. Pero esa lectura revela más prisa que comprensión. Jesús no está teniendo un berrinche. El Hijo de Dios no está descargando frustración contra un árbol. El que fue manso y humilde de corazón, el que tuvo compasión de multitudes, el que lloró ante la tumba de Lázaro, el que fue paciente con pecadores quebrantados, está haciendo aquí algo profundamente profético. La higuera no es simplemente una higuera, es una parábola viviente, es una señal de juicio. Para entenderlo debemos mirar el contexto. Marcos coloca este episodio justo después de la entrada de Jesús en Jerusalén. El domingo, el Señor había entrado en la ciudad en medio de aclamaciones. La multitud extendía mantos, cortaba ramas, gritaba: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Todo parecía celebración, entusiasmo, fervor religioso. Pero Jesús conocía los corazones, sabía que muchos de esos labios que gritaban Hosana pronto gritarían crucifícale. Sabía que aquel entusiasmo visible no necesariamente correspondía a una fe verdadera. Sabía que Jerusalén estaba llena de hojas, pero sin fruto. Lucas nos dice que al acercarse a la ciudad, Jesús lloró sobre ella. Ese detalle es esencial. El juicio que vemos en Marcos 11 no nace de frialdad, sino de santidad herida y compasión despreciada. Jesús llora por Jerusalén porque el pueblo no reconoció el tiempo de su visitación. Llora por la incredulidad cubierta de religión. Llora por una nación que tenía templos, sacrificios, sacerdotes, escrituras, fiestas, rituales y lenguaje santo, pero no tenía un corazón rendido a Dios. Llora porque sabe que la apariencia religiosa no puede salvar a nadie cuando la raíz está seca. El lunes por la mañana, saliendo de Betania, Jesús tiene hambre. Marcos nos recuerda así la humanidad verdadera del Señor. Él no fingió ser hombre, sintió cansancio, sed, hambre, dolor, y viendo de lejos una higuera con hojas, se acercó para ver si encontraba algo en ella. En Israel las higueras eran comunes y apreciadas. El fruto principal aparecía meses después, pero al inicio de la primavera algunas higueras producían brevas comestibles junto con las primeras hojas. Por eso una higuera llena de hojas en esa época prometía algo. Las hojas eran anuncio. Las hojas decían: aquí hay vida, aquí hay fruto, acércate. Pero cuando Jesús se acercó, no encontró nada, solo hojas. Ahí está la clave. El problema no era simplemente la falta de higos maduros en temporada equivocada. El problema era la apariencia engañosa. Mucho follaje, ninguna sustancia, mucha promesa, ningún fruto. Desde lejos parecía saludable. De cerca estaba vacía, por fuera ofrecía abundancia, por dentro anunciaba esterilidad. Y Jesús convierte esa higuera en una imagen profética de Israel, una nación llena de actividad religiosa, pero sin el fruto que Dios buscaba. Esa imagen no era nueva para los judíos. El Antiguo Testamento usaba la higuera y la viña como símbolos del pueblo de Dios. Una higuera fructífera representaba bendición.
Una higuera sin fruto anunciaba juicio. Jeremías habló de vides sin uvas e higueras sin higos como señal del juicio de Dios sobre un pueblo rebelde. Jesús mismo había contado una parábola en Lucas 13 acerca de un hombre que vino durante 3 años buscando fruto en una higuera y no halló nada. Córtala, dijo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esa paciencia había tenido un límite. Ahora, en Marcos 11, el tiempo de cortar la higuera ha llegado, pero debemos tener cuidado. Si pensamos que este pasaje solo habla de Israel hace 2000 años, habremos perdido su filo para nosotros. La higuera sin fruto sigue siendo una advertencia para toda persona que profesa conocer a Dios, pero vive sin los frutos de una verdadera conversión. No estamos hablando aquí de ateísmo declarado, ni de inmoralidad abierta, ni de paganismo sin disfraz. Estamos hablando de religión visible, de hojas, de apariencia, de templo lleno, de cantos, de sacrificios, de palabras correctas, de actividad espiritual, de gente que parecía estar cerca de Dios, pero cuyo corazón estaba lejos de Él. Y esa es una posibilidad aterradora. Parecer creyente sin serlo, estar lleno de hojas y no tener fruto. Conocer el vocabulario correcto, asistir al lugar correcto, cantar himnos correctos, participar en actividades correctas, defender doctrinas correctas y aún así no poseer vida espiritual real. Jesús no dijo que el árbol se conoce por sus hojas, dijo que se conoce por su fruto. No por el follaje, no por la impresión que causa a distancia, no por la reputación religiosa, no por el movimiento externo, por el fruto. Mateo 7 nos pone frente a la misma advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús habla de personas que dirán haber profetizado, echado fuera demonios y hecho muchos milagros en su nombre. No estamos ante personas sin lenguaje religioso. Al contrario, tienen hojas impresionantes. Ministerio, dones aparentes, actividad, resultados visibles. Pero Cristo les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca fueron suyos, no perdieron una salvación que tenían, nunca lo conocieron verdaderamente. Por eso, este pasaje debe examinarnos. No para llevar al creyente sincero a la desesperación, sino para sacudir al religioso falso de su sueño mortal. Dios no busca hojas que impresionen a la distancia, busca fruto que nazca de una raíz viva. Y si la raíz no está en Cristo, tarde o temprano la esterilidad quedará al descubierto. Si la raíz no está en Cristo, tarde o temprano la esterilidad quedará al descubierto. Eso es lo que Jesús está revelando con la higuera. No está reaccionando contra una planta por capricho. Está anunciando mediante una señal visible que Dios no se deja impresionar por el follaje religioso. Las hojas pueden engañar a los hombres, pero no al Señor. Él se acerca, examina, busca fruto y donde solo hay apariencia pronuncia juicio. Esta es una verdad solemne. La religión sin vida no permanece para siempre. Puede verse saludable por un tiempo, puede atraer miradas desde lejos, puede cubrir la sequedad interior, pero no puede esconderse eternamente del Cristo que escudriña la raíz. Por eso Marcos une la maldición de la higuera con la purificación del templo. No son dos incidentes aislados colocados uno al lado del otro por casualidad. La higuera explica el templo y el templo explica la higuera. Jesús ve una higuera llena de hojas y sin fruto. Luego entra en Jerusalén y ve un templo lleno de actividad y sin verdadera adoración. La higuera era la parábola visual, el templo era la realidad espiritual. Ambos tenían apariencia de vida, ambos prometían algo. Ambos, al ser examinados por Cristo, revelaban esterilidad. Cuando Jesús entra en el templo, no encuentra un pueblo quebrantado delante de Dios, ni sacerdotes guiando a pecadores hacia la reconciliación, ni un espacio santo donde las naciones pudieran venir a buscar al Dios vivo. Encuentra comercio,
ruido, explotación, abuso, tránsito irreverente y una religión convertida en negocio. Marcos dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Cristo se coloca allí como Señor del templo y detiene la profanación. Para nosotros que vivimos tan lejos de aquel sistema, puede ser difícil sentir el peso de lo que estaba ocurriendo. El templo no era un edificio cualquiera. Para el judío, el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el centro de la vida nacional y religiosa. Allí se ofrecían sacrificios. Allí se recordaba que Dios es santo y que el pecado no puede ser tratado ligeramente. Allí el sistema sacrificial enseñaba una y otra vez que no hay acercamiento a Dios sin sangre, que la paga del pecado es muerte, que un inocente debía morir en lugar del culpable. Cada sacrificio señalaba hacia la necesidad de expiación. Pero los líderes religiosos habían tomado ese lugar destinado a adoración, arrepentimiento y reconciliación y lo habían convertido en mercado. Durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos. Miles venían de distintas regiones para ofrecer sacrificios. Muchos necesitaban comprar animales aprobados. Otros necesitaban cambiar moneda para pagar el impuesto del templo. En sí mismo, proveer animales o facilitar ciertos asuntos prácticos no era necesariamente malo. El problema era dónde, cómo y con qué corazón se estaba haciendo. Todo esto se había instalado en el atrio de los gentiles, el único lugar donde las personas de las naciones podían acercarse para buscar a Dios. Esto es gravísimo. Dios había declarado que su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Israel no fue escogido para volverse orgullosamente exclusivista, sino para ser instrumento de bendición a las familias de la tierra. Desde Abraham, el propósito de Dios incluía a las naciones. El templo debía testificar que el Dios de Israel no era una deidad tribal, sino el Dios vivo y verdadero, digno de ser conocido, temido y adorado por todos los pueblos. Pero los líderes de Israel llenaron precisamente ese espacio con comercio religioso. Donde los gentiles debían orar, había ruido de mercado. Donde debía haber reverencia, había transacción. Donde debía haber invitación, había obstáculo. Entonces Jesús cita Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y al hacerlo está acusando a Israel de haber traicionado su vocación. La religión que no produce fruto misionero, humildad, santidad y reverencia termina cerrando puertas en vez de abrirlas. Israel tenía hojas, templo, sacrificios, sacerdotes, fiestas, escritura, historia, privilegios, promesas, pero le faltaba fruto: fe, arrepentimiento, obediencia, misericordia, adoración verdadera, celo por la gloria de Dios entre las naciones. Se veía frondosa, estaba estéril. Pero Jesús no solo cita a Isaías, también cita a Jeremías: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta frase no significa simplemente que estaban robando dinero, aunque había corrupción y abuso. La imagen es más profunda. En Jeremías 7, el pueblo vivía en pecado, cometía injusticia, idolatría y maldad, y luego venía al templo diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, como si el edificio fuera un amuleto que garantizaba protección. Usaban la casa de Dios como los ladrones usan una cueva, no para dejar de robar, sino para esconderse después de robar. No venían a ser transformados, venían a sentirse seguros mientras seguían viviendo en rebelión. Eso es exactamente lo que Jesús denuncia. Ustedes han convertido la religión en refugio para el pecado.
Han usado rituales para calmar conciencias, ceremonias para cubrir corrupción, sacrificios para evitar arrepentimiento, actividad sagrada para esconder un corazón profano. Vienen al templo, cumplen una forma, participan de un sistema y luego siguen viviendo como si Dios no viera. Eso no es adoración. Eso es usar lo santo para proteger lo impío. Eso es convertir la casa de oración en cueva de ladrones. Ahora debemos dejar que esa palabra nos alcance, porque la tentación no murió con Israel. También nosotros podemos usar la iglesia como cueva. Podemos asistir al culto para aliviar la culpa sin abandonar el pecado. Podemos cantar con ojos cerrados mientras el corazón sigue cerrado a Dios. Podemos escuchar sermones y usarlos como sustituto de obediencia. Podemos tomar notas, servir en ministerios, hablar de doctrina, participar en actividades y aún así escondernos detrás del follaje religioso. Podemos vivir como mundanos durante la semana y usar el domingo como anestesia espiritual. Eso es peligroso. No porque la reunión de la iglesia sea mala, al contrario, es un regalo de Dios. No porque cantar, servir, escuchar la palabra o participar en la vida congregacional sean cosas secundarias. Son medios preciosos. El peligro está en usarlos sin arrepentimiento, sin fe viva, sin deseo de obedecer, sin comunión real con Dios. El templo era bueno. Los sacrificios fueron ordenados por Dios. Las fiestas tenían propósito divino. Pero cuando el corazón está lejos, incluso las cosas santas pueden ser manipuladas por la carne para sostener una mentira. Por eso Jesús no fue suave en el templo. Su celo no era falta de amor. Era amor santo por la gloria del Padre, por la pureza de la adoración y por el acceso de las naciones al Dios vivo. La mansedumbre de Cristo no significa indiferencia ante la profanación. Su compasión por pecadores arrepentidos no significa tolerancia hacia la hipocresía religiosa. El mismo Jesús que recibe al quebrantado confronta al falso adorador. El mismo Salvador que dice, venid a mí, también vuelca mesas cuando la casa de Dios se convierte en refugio para el pecado. La higuera tenía hojas sin fruto. El templo tenía actividad sin adoración. Y la pregunta ahora cae sobre nosotros: ¿qué ve Cristo cuando se acerca? No qué ven otros desde lejos. No qué imagen proyectamos. No qué reputación tenemos. No cuántas hojas adornan nuestra vida. ¿Hay fruto? ¿Hay arrepentimiento real? ¿Hay fe viva? ¿Hay amor por la palabra? ¿Hay obediencia nacida de gratitud? ¿Hay hambre de Dios? ¿O hemos aprendido a usar la religión para escondernos de Dios? ¿Hemos aprendido a usar la religión para escondernos de Dios? Esa pregunta es insoportable si la tomamos en serio, pero es precisamente la pregunta que Marcos 11 nos obliga a enfrentar. Porque el templo no estaba vacío, no era un lugar abandonado, no era un edificio tomado por ateos declarados, estaba lleno de actividad religiosa. Había peregrinos, sacerdotes, sacrificios, monedas, animales, movimiento, voces, tradición, memoria bíblica, lenguaje santo. Había hojas por todas partes. Pero Jesús entró y vio lo que otros no querían ver: una casa de oración convertida en cueva de ladrones. La expresión cueva de ladrones no debe reducirse a una simple acusación económica, aunque sin duda había abuso y corrupción. La imagen viene de Jeremías 7. Los ladrones cometían sus delitos y luego corrían a esconderse en cuevas, no para arrepentirse, sino para sentirse seguros y volver a hacer lo mismo. Eso era lo que Israel hacía con el templo. Vivían en pecado, injusticia, idolatría, mentira y dureza de corazón. Luego entraban al templo y decían: estamos a salvo. No porque hubieran sido quebrantados por la santidad de Dios, sino porque habían convertido la religión en un refugio psicológico contra el juicio. Ese es uno de los engaños más antiguos y más peligrosos del corazón religioso: usar cosas correctas para evitar una rendición verdadera. El templo era correcto, los sacrificios eran correctos, la Pascua era correcta, la ley de Moisés era correcta.
Pero cuando el corazón no se humilla delante de Dios, aún las cosas correctas pueden ser usadas de manera perversa. Un rito santo puede convertirse en anestesia. Un culto bíblico puede convertirse en escondite. Una membresía de iglesia puede convertirse en certificado falso de seguridad. Una doctrina correcta puede convertirse en máscara para un corazón que no quiere arrepentirse. Por eso, la maldición de la higuera y la purificación del templo se interpretan mutuamente. La higuera tenía hojas sin fruto, el templo tenía religión sin arrepentimiento. La higuera prometía alimento y no ofrecía nada. El templo prometía encuentro con Dios, pero estaba bloqueando el acceso a los necesitados. La higuera parecía viva desde lejos. Israel parecía vivo en sus ceremonias, pero el Señor no juzga por apariencia. Él busca fruto. Y aquí debemos ser muy precisos. La Biblia no enseña que somos salvos por fruto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún pecador será aceptado por Dios porque haya producido suficiente obediencia, suficiente servicio, suficiente lágrimas, suficiente transformación o suficiente actividad religiosa. Nuestra única esperanza delante de Dios es Cristo. Su obediencia perfecta, su muerte sustitutoria, su sangre derramada, su resurrección, su justicia imputada al creyente. La salvación no descansa en el fruto, sino en la raíz, y la raíz debe ser Cristo. Pero la misma Biblia enseña que donde hay una raíz viva habrá fruto. No fruto perfecto, no fruto sin lucha, no fruto idéntico en todos los creyentes, pero sí fruto real. La gracia que justifica también santifica. La fe que descansa en Cristo no permanece estéril. El arrepentimiento que Dios concede no es una palabra vacía, sino un giro profundo del alma contra el pecado y hacia Dios. Por eso Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso advertía que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Esa palabra no fue solo para Israel, fue para todo ser humano que presume de relación con Dios sin evidencia de vida espiritual. Fue para el religioso de entonces y para el religioso de hoy. Fue para el que confiaba en el templo y para el que confía en su asistencia dominical. Fue para el que decía, tenemos a Abraham por padre, y para el que dice, yo crecí en la iglesia. Fue para el que ofrecía sacrificios sin arrepentimiento y para el que canta himnos mientras abraza su pecado. Dios no será burlado por hojas. El árbol se conoce por el fruto, dijo Jesús, no por la cantidad de ramas visibles, no por lo frondoso que se ve en público, no por la impresión que causa ante los hermanos, no por el lenguaje espiritual que domina, no por los años que lleva en una congregación, no por su cercanía a un púlpito, a una doctrina, a un ministerio o a una tradición. El árbol se conoce por el fruto, y esto debe hacernos temblar, porque es posible estar muy cerca de las cosas sagradas y muy lejos de Dios. El pasaje de Mateo 7 confirma esa realidad con una fuerza devastadora. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Observa que estas personas no niegan el señorío de Cristo con sus labios. Lo llaman Señor, no una vez, sino 2 veces. Hay intensidad religiosa, hay reconocimiento verbal, hay actividad ministerial, profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros en su nombre. Si hubiéramos visto sus hojas, probablemente nos habrían impresionado. Pero Cristo mira más profundo y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No dice, los conocí y luego los perdí. Dice, nunca hubo unión salvadora. Nunca hubo comunión real. Nunca hubo fe viva. Nunca fueron suyos, aunque usaran su nombre.
Esa es una advertencia terrible para cualquiera que piense que la actividad religiosa puede sustituir la obediencia nacida de la fe. Cristo no se impresiona con ministerios que no fluyen de una vida sometida a Él. No se impresiona con dones aparentes si el corazón ama la maldad. No se impresiona con hojas. Pero esta advertencia no busca aplastar al creyente débil que lucha, llora, cae, se levanta, confiesa, vuelve a Cristo y desea obedecer. Hay una diferencia enorme entre esterilidad espiritual y debilidad espiritual. El creyente verdadero puede pasar por sequía, enfriamiento, disciplina, temporadas de lucha intensa, caídas dolorosas y lentitud en su crecimiento. Pero no puede vivir indefinidamente cómodo en la esterilidad. La vida de Dios en el alma reacciona. El Espíritu convence. La palabra hiere y sana. El pastor llama y tarde o temprano la oveja escucha su voz. La advertencia es para el autoengaño, para quien aprendió a verse bien desde lejos, para quien produce hojas suficientes para que otros lo consideren saludable, pero no tiene fruto secreto delante de Dios. Para quien usa el culto como cueva, la doctrina como escudo, el servicio como maquillaje, la membresía como certificado, la tradición como narcótico, la reputación como refugio. Para quien dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre. Para quien no se arrepiente, no perdona, no ama la santidad, no lucha contra el pecado, no se somete a la palabra, no busca a Cristo, pero quiere sentirse salvo por estar cerca de cosas cristianas. Entonces la pregunta no es si tienes hojas. Casi todos sabemos producir hojas cuando estamos en ambientes religiosos. La pregunta es si hay fruto, hay arrepentimiento, hay fe en Cristo solamente. ¿Hay obediencia sincera aunque imperfecta? ¿Hay dolor por el pecado? ¿Hay hambre de la palabra? ¿Hay amor por los hermanos? ¿Hay una vida que con el paso del tiempo se parece menos al viejo yo y más al Señor Jesucristo? Hay evidencia de que la raíz está viva, porque Cristo sigue acercándose a la higuera. Y cuando Él se acerca, no viene buscando una fachada, viene buscando fruto. Cristo sigue acercándose a la higuera. Y cuando Él se acerca, no viene buscando una fachada, viene buscando fruto. Esa es la parte del pasaje que debemos dejar que penetre hasta lo más profundo de la conciencia, porque nosotros solemos evaluarnos de manera superficial. Nos preguntamos si asistimos, si servimos, si conocemos, si cantamos, si participamos, si otros nos respetan, si tenemos una reputación cristiana, si evitamos ciertos pecados escandalosos. Pero Cristo no se detiene en las hojas. Él mira la raíz, mira el corazón. Mira si la vida que profesamos tener realmente está produciendo el fruto de una fe viva. Y aquí debemos preguntar, ¿cómo se ve ese fruto? No podemos hablar de fruto de manera vaga, como si fuera una impresión general de ser buena persona. La Biblia no reduce el fruto espiritual a decencia externa. Los fariseos tenían mucha decencia pública y sin embargo Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera parecían hermosos. Por dentro estaban llenos de muerte. El fruto que Dios busca nace de arrepentimiento y fe. Todo comienza ahí, no con una emoción religiosa pasajera, no con una decisión superficial, no con una tradición heredada, no con la presión de un ambiente cristiano, con arrepentimiento delante de Dios y fe en Jesucristo. Primero, arrepentimiento. Nadie busca verdaderamente un Salvador si no ha entendido que necesita ser salvado. Y nadie entiende que necesita ser salvado si no se ha visto delante de Dios como pecador culpable. No como una persona imperfecta solamente, no como alguien que cometió errores, no como una víctima de circunstancias difíciles. Pecador, transgresor de la ley santa de Dios, culpable delante de su justicia, merecedor de condenación. Esa es una verdad que humilla, pero es una puerta necesaria. Si nunca te has visto así, si tu corazón nunca ha sido quebrantado por la realidad de tu pecado delante de Dios, entonces tu religión puede estar llena de hojas, pero todavía no has entrado por la puerta estrecha.
El arrepentimiento verdadero no maquilla el pecado, lo llama por su nombre. No dice simplemente tengo debilidades, dice he pecado contra Dios. No dice mi carácter es complicado. Dice hay orgullo, egoísmo, idolatría, mentira, lujuria, amargura, incredulidad, mundanalidad, dureza en mi corazón. No se esconde detrás de explicaciones interminables. No culpa siempre a otros. No convierte cada reprensión en una ofensa personal. El arrepentimiento se pone bajo la luz y dice, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Pero debemos ir más profundo. No basta preguntar si alguna vez dijiste palabras de arrepentimiento. La pregunta es si vives una vida de arrepentimiento. El cristiano no alcanza perfección sin pecado de este lado de la gloria, pero sí vive en guerra contra el pecado. Hay una diferencia entre caer y hacer amistad con la caída. Hay una diferencia entre luchar contra la carne y negociar con ella. Hay una diferencia entre pecar con dolor y pecar con comodidad. El creyente verdadero puede tropezar, pero no puede hacer del pecado su casa sin que el Espíritu Santo lo discipline, lo incomode, lo persiga y lo llame de regreso. Una vida de arrepentimiento se nota en la manera en que respondes cuando tu pecado es expuesto. ¿Te defiendes siempre? ¿Justificas todo? ¿Cambias la conversación? ¿Te ofendes con quien te ama lo suficiente para decirte la verdad? ¿Construyes tu propia versión del cristianismo para que encaje con tus deseos? ¿O eres enseñable? Puedes recibir corrección, puedes decir, tienes razón, necesito arrepentirme. Uno de los frutos más claros del arrepentimiento es la desconfianza saludable de uno mismo. El creyente sabe que todavía lleva pecado en su interior. Por eso no trata su propio juicio como infalible. Busca la palabra, escucha consejo, se deja examinar. Luego está la fe. Y la fe verdadera no es una confianza general en que Dios existe o en que todo saldrá bien. Es descansar únicamente en Cristo para el perdón de los pecados y la aceptación delante de Dios. No en tu membresía, no en tu historia religiosa, no en tus años de servicio, no en tu familia cristiana, no en tu reputación, no en tus lágrimas, no en tu conocimiento doctrinal, no en tu mejora moral, solo en Cristo, en su obediencia perfecta, en su sangre derramada, en su resurrección, en su justicia suficiente. El alma creyente dice, si Dios me recibe por Cristo. Si soy perdonado es por Cristo. Si tengo esperanza es por Cristo. Pero esa misma fe que descansa en Cristo para justificación también confía en Cristo para obedecerle. Aquí debemos ser cuidadosos. Obedecemos no para ganar aceptación, sino porque ya fuimos aceptados en el amado. No obedecemos para comprar el favor de Dios, sino porque su favor inmerecido nos ha conquistado. No buscamos santidad como moneda de salvación, sino como fruto de haber sido unidos al Salvador. El creyente no dice, Señor, obedeceré para que me ames. Dice, Señor, porque me amaste primero, porque me salvaste por gracia, porque eres infinitamente sabio, quiero obedecer tu palabra. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No dijo que el amor verdadero será perfecto en intensidad cada día, pero sí dijo que el amor verdadero se relaciona con su palabra. El que no ama su palabra, no ama realmente su señorío. El que oye mandamientos y solo ve carga, restricción, aburrimiento y pérdida, todavía no entiende la bondad del Rey. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Lo gravoso es el pecado que mora en nosotros, que nos hace ver la obediencia como prisión y la rebelión como libertad. Pero los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. La santidad no es una vida desabrida, es la vida humana recuperando su diseño bajo el gobierno de Dios. Entonces debemos preguntar con honestidad, ¿amas la palabra de Dios? No solo si la respetas en teoría, la deseas, quieres ser corregido por ella, quieres que contradiga tus impulsos, ¿quieres que desmonte tus excusas?
¿Quieres que gobierne tu casa, tu manera de hablar, tus decisiones, tus prioridades, tus celebraciones, tu uso del dinero, tu manera de tratar a otros? ¿O prefieres una palabra que te consuele sin confrontarte? La fe verdadera confía en que Cristo es más sabio que nosotros. Por eso no selecciona obediencias al gusto. Aprende a decir, Señor, porque tú lo dices es bueno, porque tú lo mandas es vida. Este examen debe aterrizar en lo concreto. Es fácil hablar de amor a Dios en abstracto, pero ¿qué revelan tus prioridades reales? ¿Planeas tu vida alrededor de la adoración a Dios o Dios recibe lo que sobra después de tus planes? ¿La reunión del pueblo de Dios es un gozo y una necesidad espiritual o cualquier asunto menor te aparta de ella? ¿La Navidad, las fiestas, la familia, el descanso, el entretenimiento, el dinero y la comodidad ordenan tu agenda más que el Señor? No se trata de legalismo, se trata de fe. Se trata de si creemos que la vida abundante está en obedecer a Cristo o en seguir los impulsos de un corazón engañoso. Y el fruto se ve también en semejanza a Cristo. Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Eso no es una lista decorativa. Es un retrato moral de Cristo que el Espíritu forma progresivamente en los que pertenecen a Él. La pregunta no es si ya eres perfecto. La pregunta es si con el paso del tiempo los que te rodean pueden ver que te pareces menos a tu viejo yo y más a Jesús. Menos orgulloso, menos egoísta, menos impulsivo, menos esclavo de tus deseos, más humilde, más paciente, más enseñable, más lleno de misericordia, más gobernado por la palabra. Todos luchamos. Nadie está libre de orgullo, egoísmo, idolatría o frialdad espiritual, pero el creyente lucha, identifica la obra del viejo hombre y la lleva a la cruz. No se resigna diciendo, así soy yo. Esa frase puede ser una hoja peligrosa sobre una raíz podrida. La gracia no nos deja simplemente como somos. La gracia perdona, sí, pero también entrena, disciplina, transforma y produce fruto. Por eso debemos pedirle al Señor que nos examine sin misericordia falsa y con misericordia verdadera, que arranque nuestras hojas engañosas y nos lleve a Cristo, la única raíz de vida. La gracia perdona, pero también entrena, disciplina, transforma y produce fruto. Por eso no debemos usar el Evangelio como excusa para permanecer estériles. La salvación es por gracia sola, en Cristo solo, por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. Viene acompañada por una nueva vida, una nueva dirección, un nuevo dolor por el pecado, una nueva hambre de Dios, una nueva disposición a obedecer. No somos salvos por producir fruto, pero somos salvos para producir fruto. Si no hay fruto, la pregunta no debe ser si el fruto es suficiente para salvarnos, sino si la raíz está realmente viva. Este punto es delicado porque dos errores nos acechan. El primero es legalismo, pensar que somos aceptados por Dios porque hemos producido cierta cantidad de obediencia. Eso destruye el Evangelio. Nadie puede presentarse delante de Dios diciendo, mírame Señor, he dado suficiente fruto. La justicia que necesitamos no brota de nosotros. Nos es dada en Cristo. Nuestra obediencia, aún en los mejores días, está manchada por debilidad, mezcla de motivos, ignorancia, orgullo y dependencia imperfecta. Si Dios nos aceptara por la calidad de nuestro fruto, ninguno tendría esperanza. Pero el segundo error es igual de mortal. Antinomianismo práctico, una religión que dice creer en la gracia, pero no produce arrepentimiento, obediencia ni santidad. Esa falsa gracia tranquiliza a personas sin vida. Les dice, no importa cómo vivas mientras digas que crees. Pero Jesús no habló así. Juan el Bautista no habló así. Los apóstoles no hablaron así. La gracia verdadera no deja al pecador escondido en la cueva de ladrones, lo saca a la luz, lo lleva a confesar, abandonar, luchar, crecer, obedecer. La gracia no solo cancela la culpa, rompe el dominio del pecado. Por eso Marcos 11 es una advertencia tan necesaria para la iglesia.
La higuera no representa a un pagano que nunca oyó de Dios, representa religión sin fruto. El templo no representa ignorancia espiritual, sino privilegio mal usado. Israel tenía mucho: pactos, promesas, ley, sacrificios, profetas, templo, fiestas, sacerdocio, memoria histórica, lenguaje de adoración. Pero toda esa abundancia de hojas no podía cubrir la ausencia de fruto. Y cuando Cristo vino buscando fruto, encontró comercio, orgullo, corrupción, formalismo, resistencia e incredulidad. Nosotros también podemos tener muchas hojas: hojas de asistencia, hojas de membresía, hojas de doctrina correcta, hojas de ministerio, hojas de música cristiana, hojas de publicaciones bíblicas, hojas de vocabulario reformado, hojas de años acumulados en una iglesia sólida, hojas de reputación familiar, hojas de disciplina externa, hojas de conocimiento, y todas esas cosas en su lugar correcto pueden ser bendiciones, pero ninguna de ellas sustituye el fruto de una vida regenerada. Una hoja puede adornar, solo el fruto alimenta. Una hoja puede impresionar, solo el fruto evidencia vida. Entonces, ¿qué hacemos con este examen? No debemos examinarnos de manera carnal, obsesiva, mirando hacia adentro como si el fundamento de nuestra paz estuviera en la intensidad de nuestras evidencias. Eso puede llevar a un creyente débil a la desesperación, pero tampoco debemos negarnos a examinarnos. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El examen bíblico no nos lleva a buscar mérito en nosotros, nos lleva a preguntar si realmente estamos unidos a Cristo. Y si encontramos pecado, frialdad, hipocresía o esterilidad, no debemos escondernos. Debemos correr al Salvador, porque hay una diferencia entre el creyente que lucha y el falso creyente que se acomoda. El creyente puede enfriarse, pero no puede hacer las paces con el frío. Puede caer, pero no puede convertir la caída en identidad sin resistencia. Puede atravesar un invierno espiritual, pero la vida de Dios en él clama por primavera. Puede sentirse lejos, seco, torpe, débil, avergonzado, pero cuando la voz del pastor lo llama, algo en su alma reconoce esa voz y desea volver. El falso creyente, en cambio, aprende a vivir sin fruto mientras mantiene las hojas. Tal vez alguien escucha esto y piensa: estoy frío, he dejado mi primer amor. Antes Cristo era precioso para mí. Antes la palabra me despertaba hambre. Antes el pecado me dolía más. Antes la oración era un refugio. Ahora todo parece pesado. ¿Será que no soy del Señor? No respondas con ligereza, pero tampoco huyas de Cristo. El mismo Señor que reprende a la iglesia por haber dejado su primer amor, también le dice: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. La reprensión de Cristo no es una puerta cerrada, es una invitación a volver. Recuerda de dónde has caído. Recuerda el primer dolor por tu pecado y el primer gozo al entender el perdón. Recuerda cuando el nombre de Jesús era dulce para tu alma. Recuerda cuando la gracia te parecía asombrosa, cuando la cruz te quebrantaba, cuando la palabra tenía peso, cuando la obediencia no era carga sino privilegio. Y si ahora miras tu corazón y ves cenizas donde antes había fuego, no te resignes. No digas: así soy. No conviertas tu enfriamiento en normalidad. Vuelve, arrepiéntete, clama. Busca al Señor mientras puedes ser hallado. Dios no desprecia al quebrantado que vuelve. El llamado del Señor a su pueblo rebelde ha sido siempre sorprendentemente misericordioso. Vuélvete. No dice: arréglate primero y luego ven. No dice: produce fruto por tu cuenta y luego te recibiré. Dice: vuelve. La restauración comienza cuando dejamos de escondernos detrás de hojas y venimos a Cristo con la verdad desnuda de nuestra condición. Señor, estoy frío. Señor, he amado el mundo. Señor, he usado la religión para calmar mi conciencia. Señor, he tenido apariencia sin poder. Señor, ten misericordia de mí.
Y aquí no debemos dejar el evangelio fuera del examen. Ese sería otro error fatal. Examinar frutos sin mirar a Cristo produce orgullo o desesperación. Orgullo si creemos ver suficiente fruto. Desesperación si vemos nuestra pobreza. Pero mirar a Cristo correctamente produce humildad y esperanza. Humildad porque no podemos salvarnos. Esperanza porque Él salva perfectamente. La higuera seca anuncia juicio contra la religión sin vida, pero la cruz anuncia que hay perdón pleno y gratuito para todo pecador que se refugia en Cristo. Ese es el centro. No necesitas rituales para esconderte, no necesitas hojas para impresionar, no necesitas usar la iglesia como cueva, necesitas a Cristo, necesitas su sangre, necesitas su justicia, necesitas su vida. Necesitas que Él te dé una raíz nueva, porque solo una raíz nueva produce fruto verdadero. Solo una raíz nueva produce fruto verdadero. Y esa raíz nueva no nace de moralismo, presión religiosa, miedo momentáneo, disciplina externa. Nace de la unión con Cristo. Por eso, después de advertirnos con tanta seriedad, debemos mirar con la misma intensidad al Evangelio. Porque el propósito de este pasaje no es producir una generación de personas que aprendan a fabricar hojas más convincentes. El propósito es despertarnos de la religión falsa para llevarnos al único Salvador que puede dar vida donde hay esterilidad. La higuera se secó desde la raíz. Ese detalle es importante. No se secó primero por las hojas, no fue un problema cosmético, no fue una crisis superficial. La raíz estaba bajo juicio. Y cuando la raíz está muerta, ninguna hoja puede sostener el árbol por mucho tiempo. Así ocurre con el alma. Una persona puede corregir conductas externas, mejorar hábitos, adoptar lenguaje cristiano, integrarse a una comunidad, participar en ministerios, emocionarse con música religiosa y aún así seguir sin vida si no ha sido unida a Cristo por la fe. El problema del hombre no es que necesita unas hojas nuevas, necesita una raíz nueva, necesita nacer de nuevo. Eso fue lo que Israel no entendió. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones porque pensaban que podían seguir con una vida no arrepentida mientras conservaban los símbolos religiosos. Pero Dios nunca ha aceptado esa mentira. Desde los profetas hasta Cristo, el Señor denuncia al pueblo que honra con los labios mientras el corazón está lejos. Él no desprecia la adoración externa cuando nace de un corazón verdadero. Desprecia la adoración externa que pretende sustituir el corazón. No rechaza el culto ordenado por Él. Rechaza el culto usado como máscara de rebelión. Por eso Jesús limpia el templo con autoridad. No está perdiendo el control, está mostrando que Él es el Señor de la casa. El templo con todos sus sacrificios apuntaba hacia Él. Cada cordero degollado decía que la paga del pecado es muerte. Cada altar ensangrentado anunciaba que no hay perdón sin sustitución. Cada sacerdote ministrando recordaba que el pecador no puede acercarse a Dios por mérito propio. Pero en vez de guiar al pueblo hacia esa realidad, los líderes religiosos habían reducido el sistema a comercio, rutina y seguridad falsa. Habían conservado la forma, pero perdido el significado. Y aquí aparece una ironía gloriosa. La misma semana en que Jesús maldice la higuera y purifica el templo, será arrestado, juzgado y crucificado durante la Pascua. Mientras miles de corderos eran sacrificados en Jerusalén, el verdadero Cordero de Dios estaba a punto de entregar su vida. Los líderes que habían corrompido el templo conspirarían para matar al único sacrificio capaz de poner fin a todos los sacrificios. Sin saberlo, al rechazar a Cristo, apresurarían el cumplimiento del plan redentor de Dios. Su maldad no frustraría el evangelio, sería vencida por el evangelio. Esto debe llenarnos de asombro.
La higuera seca anuncia juicio, pero la cruz abre un manantial de perdón. El templo profanado denuncia la religión falsa, pero Cristo crucificado ofrece reconciliación verdadera. Los sacrificios antiguos no podían perfeccionar para siempre al adorador, pero Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos escondernos detrás de rituales. No necesitamos fingir vida. No necesitamos maquillarnos con hojas. Podemos venir al Hijo de Dios porque Él murió por pecadores estériles, hipócritas, religiosos, culpables y necesitados de gracia. El perdón pleno y gratuito está escrito en cada gota de sangre que brotó del Calvario. Esa frase debe quebrar tanto al pecador indiferente como al creyente frío. Si has usado la religión como cueva, hay perdón en Cristo. Si has cantado sin corazón, hay perdón en Cristo. Si has servido para ser visto, hay perdón en Cristo. Si has confundido hojas con fruto, hay perdón en Cristo. Si has vivido una doble vida, hay perdón en Cristo. Pero ese perdón no se recibe escondiéndose. Se recibe saliendo a la luz, confesando la verdad, abandonando la confianza en ti mismo y refugiándote en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. No son rituales en un templo lo que necesitas para ser salvo. No es una membresía, no es una emoción, no es una historia familiar cristiana, no es una apariencia de piedad, no son años de asistencia, no son actividades de iglesia. Lo que necesitas es a Cristo. Necesitas confiar únicamente en su persona y en su obra. Necesitas creer que Él vivió la vida que tú no has vivido, murió la muerte que tú merecías, resucitó con poder y ofrece vida eterna a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y cuando Cristo salva, produce fruto, no fruto para que presumas, no fruto para que te sientas superior, no fruto para que mires con desprecio al hermano débil, fruto para la gloria de Dios, fruto de arrepentimiento, fruto de humildad, fruto de obediencia, fruto de amor, fruto de santidad, fruto de perseverancia, fruto de dependencia, fruto de hambre por la palabra, fruto de una vida que ya no usa la iglesia como cueva, sino como casa de oración, adoración, comunión y transformación. Por eso debemos preguntarnos qué hacemos con el domingo, no como una prueba legalista aislada, sino como una ventana hacia el corazón. Venimos a reunirnos con el pueblo de Dios porque anhelamos la palabra, la adoración, la comunión y la presencia del Señor. ¿O venimos solo para apagar la alarma de la conciencia? ¿Planeamos nuestra vida alrededor de Dios? ¿O Dios recibe los espacios que no chocan con nuestras fiestas, compromisos, entretenimiento y comodidad? No se trata de medir la salvación por asistencia mecánica. Se trata de discernir qué amamos. La santidad tampoco debe ser caricaturizada. Muchos oyen la palabra santidad y piensan en una vida amarga, rígida, apagada, triste, sin gozo. Pero la Biblia dice que los mandamientos del Señor alegran el corazón. Lo gravoso no es obedecer a Dios. Lo gravoso es el pecado que todavía habita en nosotros y nos hace percibir la obediencia como carga. La santidad no es perder vida, es recuperar la vida bajo el diseño de Dios. Es dejar de ser esclavos de impulsos engañosos. Es vivir bajo el gobierno sabio de Cristo, quien vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si al examinarte ves frialdad, no huyas hacia más apariencia, huye hacia Cristo. Si ves hojas sin fruto, no intentes pegar frutos artificiales al árbol. Clama por vida. Si ves que has usado la religión para esconderte, sal de la cueva. Si ves que tu corazón se ha endurecido, no lo justifiques, ven al Salvador. Él no solo perdona, restaura. Él no solo cubre culpa, transforma la raíz. Él no solo denuncia la esterilidad, da vida a los muertos. Y si al examinarte ves fruto real, aunque pequeño, no te gloríes en ti. Dale gracias a Dios. Todo fruto verdadero es obra de su gracia. Ningún creyente puede mirar su vida y decir, esto lo produje yo solo. Si hay arrepentimiento, es gracia. Si hay fe, es gracia.
Si hay obediencia, es gracia. Si hay hambre de la palabra, es gracia. Si hay semejanza creciente a Cristo, es gracia. La raíz viva es Cristo, y todo fruto que honra a Dios nace de permanecer en Él. La raíz viva es Cristo, y todo fruto que honra a Dios nace de permanecer en Él. Esa verdad debe guardarnos de dos peligros: la presunción religiosa y la desesperación incrédula. La presunción mira sus hojas y dice, estoy bien. La desesperación mira su pobreza y dice, no puedo volver. Pero el Evangelio destruye ambas mentiras. A la presunción le dice, tus hojas no te salvan. A la desesperación le dice, Cristo salva perfectamente. Por eso el examen bíblico nunca debe terminar en nosotros mismos. Debe llevarnos a Cristo, a la cruz, al perdón, a la restauración, a una vida nueva que produce fruto porque ha sido alcanzada por gracia. Si tú eres de Cristo pero has caído en frialdad, escucha el llamado del Señor, vuelve. No juegues con el invierno del alma, no normalices tu sequedad, no digas así son las cosas ahora. No uses la doctrina de la perseverancia para justificar la negligencia espiritual. La perseverancia de los santos no significa que los santos puedan vivir cómodamente sin arrepentirse. Significa que Dios preserva a los suyos llamándolos, corrigiéndolos, disciplinándolos, despertándolos, quebrantándolos y trayéndolos de regreso a Cristo. Si el pastor te llama, no endurezcas el corazón, vuelve. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando el pecado te dolía más que la vergüenza de ser descubierto. Recuerda cuando la palabra de Dios no era un peso, sino alimento. Recuerda cuando la oración no era un trámite, sino respiración. Recuerda cuando Cristo era precioso, cuando su nombre tenía fragancia para tu alma, cuando la gracia te parecía un océano y la cruz te dejaba sin excusas. Recuerda el primer gozo del perdón. Recuerda la libertad de haber sido recibido no por tus méritos, sino por la sangre del Cordero. Y si hoy todo eso parece lejano, no concluyas que no hay camino de regreso. El camino sigue abierto porque Cristo sigue siendo un gran Salvador. Dios no llama al hijo enfriado para humillarlo sin misericordia. Lo llama para restaurarlo. Vuélvete, dice el Señor. Esa palabra es pura gracia. No dice paga primero. No dice arregla toda tu vida y después ven. No dice cuando vuelvas a sentir lo que antes sentías, entonces podrás acercarte. Dice vuelve, vuelve con tu frialdad, vuelve con tu vergüenza, vuelve con tu esterilidad, vuelve con tu cansancio, vuelve con tu conciencia acusándote, vuelve con tus manos vacías, vuelve. Porque la misericordia de Dios no se agota para el que regresa en arrepentimiento y fe. Pero si tú has vivido confiado en hojas, no te consueles falsamente. No digas, bueno, todos somos débiles, para seguir sin fruto. No uses la paciencia de Dios como permiso para continuar en autoengaño. La higuera de Marcos 11 se secó desde la raíz. Y esa imagen debe hacernos temblar. Hay un punto en que la apariencia religiosa queda expuesta. Hay un punto en que las hojas no bastan. Hay un punto en que Cristo busca fruto y no encuentra nada. No sabemos cuándo será ese momento para cada persona. Por eso la advertencia debe ser recibida hoy, no mañana. Hoy. El peligro de la piedad aparente es que engaña al que la posee y contamina a los que lo rodean. Una vida que profesa cristianismo pero niega su poder no es simplemente una tragedia privada. Se convierte en una falsa definición del cristianismo para otros. Hijos que ven a padres cantar himnos y vivir en amargura, aprenden una mentira sobre la fe. Esposos que ven religión sin arrepentimiento, aprenden una mentira sobre el evangelio. Miembros de iglesia que ven servicio sin santidad, aprenden una mentira sobre el ministerio. La piedad sin fruto no solo destruye al que la tiene, se vuelve foco de infección espiritual. Por eso Pablo advierte sobre quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La verdadera piedad es eficaz, hace algo.
no porque sea una fuerza humana autónoma, sino porque la gracia de Dios actúa realmente en el corazón. La piedad verdadera no deja intacto el orgullo, no deja intacto el amor al mundo, no deja intacta la lengua venenosa, no deja intacta la idolatría del dinero, no deja intacto el dominio de la carne. Puede haber lucha lenta, dolorosa, imperfecta, pero hay lucha, hay dirección, hay quebrantamiento, hay transformación, hay fruto. Y aquí debemos ser honestos con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No son adornos opcionales para creyentes avanzados, son la obra normal del Espíritu Santo en los que pertenecen a Cristo. La pregunta no es si los posees en perfección, porque nadie los posee perfectamente todavía. La pregunta es si están creciendo. ¿Tu amor es más parecido al amor de Cristo? ¿Tu gozo depende menos de circunstancias y más de Dios? ¿Tu paciencia se está formando en pruebas reales? ¿Tu mansedumbre está matando el orgullo defensivo? ¿Tu dominio propio está resistiendo deseos que antes te gobernaban? ¿Los que viven contigo ven fruto o solo hojas? A veces el fruto más claro no es espectacular. Puede ser una disculpa sincera después de años de orgullo. Puede ser confesar un pecado oculto. Puede ser recibir corrección sin atacar. Puede ser ordenar la vida para buscar a Dios. Puede ser abandonar una práctica que alimentaba la carne. Puede ser reconciliarse con alguien. Puede ser dejar de justificar un resentimiento. Puede ser volver a congregarse con hambre. Puede ser abrir la Biblia no para preparar una conversación, sino para escuchar a Dios. Puede ser llorar otra vez por un pecado que se había vuelto normal. Esos frutos no compran salvación, pero pueden evidenciar que la raíz vive. Ahora bien, también hay frutos falsos. Hay disciplina natural que no nace de amor a Cristo. Hay moralidad respetable que busca reputación. Hay servicio religioso que alimenta el ego. Hay conocimiento bíblico que infla. Hay lágrimas emocionales sin arrepentimiento. Hay generosidad que compra aplauso. Hay celo doctrinal que no produce humildad. Por eso necesitamos examinarnos delante de Dios, no meramente delante de nuestra imagen pública. El fruto verdadero tiene sabor a Cristo. Produce humildad, dependencia, gratitud, amor por la santidad, dolor por el pecado y deseo de obedecer la palabra. Y si este examen te hiere, no desperdicies la herida. Hay heridas que salvan. La palabra de Dios corta para sanar. Cristo no expuso la higuera para entretener nuestra curiosidad, sino para advertirnos. No limpió el templo para darnos una escena dramática, sino para revelar cuánto aborrece Dios la religión usada como escondite. No fue a la cruz para que sigamos fingiendo vida, sino para darnos vida verdadera. El evangelio no es maquillaje para hojas secas, es resurrección para pecadores muertos. Así que vuelve a Cristo. Si eres creyente frío, vuelve. Si eres religioso falso, ven por primera vez. Si estás escondido, sal de la cueva. Si has confiado en tus hojas, renuncia a ellas. Si has usado la iglesia para calmar tu conciencia sin rendirte a Dios, arrepiéntete. Si has confundido actividad con comunión, pídele al Señor que te devuelva el hambre. Si has vivido de apariencia, clama por realidad. Porque el Cristo que maldice la higuera estéril es el mismo Cristo que derramó su sangre para perdonar pecadores y hacerlos fructíferos para Dios. El Cristo que maldice la higuera estéril es el mismo Cristo que derramó su sangre para perdonar pecadores y hacerlos fructíferos para Dios. Esa es la tensión santa de este pasaje. No podemos quitarle el filo al juicio, pero tampoco podemos separar el juicio de la gracia que brilla en la cruz. Marcos 11 no nos presenta a un Salvador impaciente ni a un Señor caprichoso. Nos presenta al Rey Santo que denuncia
la religión vacía, expone la apariencia sin fruto, purifica lo que los hombres profanaron y camina voluntariamente hacia el Calvario para abrir un camino de perdón verdadero. La higuera se secó desde la raíz porque representaba una religión que había perdido su vida interior. El templo fue limpiado porque se había convertido en una cueva donde los pecadores se escondían detrás de rituales. Pero pocos días después, el verdadero templo sería destruido y levantado al tercer día. Cristo entregaría su cuerpo. El cordero perfecto sería sacrificado. La sangre que todos aquellos corderos pascuales anunciaban sería derramada una vez y para siempre. Con una sola ofrenda, Él haría perfectos para siempre a los santificados. La religión de sombras llegaría a su cumplimiento en la realidad gloriosa del Hijo de Dios crucificado y resucitado. Por eso no necesitas esconderte detrás de hojas. No necesitas fabricar una fachada. No necesitas presentarte ante Dios con una vida editada, maquillada, decorada con lenguaje religioso. Dios ya conoce la raíz. Sabe si hay fruto, sabe si hay sequedad. Sabe si la iglesia ha sido para ti casa de oración o cueva de ladrones. Sabe si vienes a adorarlo o a calmar tu conciencia. Sabe si luchas contra el pecado o si solo aprendiste a esconderlo mejor. Sabe si hay fe viva o solo costumbre. Y precisamente porque Él sabe, debes dejar de fingir y venir a Cristo. Ven si estás frío, ven si estás seco, ven si te has engañado, ven si has vivido de apariencia, ven si has confundido actividad con vida, ven si has amado más las hojas que el fruto, ven si has usado la doctrina para no arrepentirte. Ven si has usado el servicio para no examinarte. Ven si has usado la reunión de la iglesia para tranquilizar tu conciencia mientras tu corazón permanece lejos. No vengas a justificarte, no vengas a negociar. Ven como pecador necesitado de misericordia y ven únicamente por medio de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No son tus lágrimas las que limpian la culpa, no es tu membresía, no es tu reforma externa. No es tu historia familiar, no es tu reputación, no es el púlpito bajo cuya sombra has vivido, no son tus ministerios, no son tus años acumulados en la iglesia, es Cristo, su obediencia, su sangre, su justicia, su sacrificio, su resurrección, su intercesión, su gracia. Solo Él puede perdonar. Solo Él puede dar vida, solo Él puede cambiar la raíz. Pero no te engañes, venir a Cristo significa venir en arrepentimiento y fe. No vienes para añadirlo a una vida que seguirás gobernando tú. No vienes para que bendiga tu esterilidad. No vienes para que cubra tus hojas falsas mientras tú sigues sin fruto. Vienes para ser perdonado y transformado. Vienes para que Él sea Salvador y Señor. Vienes para descansar en su obra perfecta y caminar en obediencia agradecida. Vienes para dejar la cueva y vivir bajo la luz. Vienes para que la gracia que justifica también te enseñe a renunciar a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo. Si eres creyente y este mensaje te ha expuesto, no huyas, vuelve. Recuerda de dónde has caído, recuerda el primer amor, recuerda la dulzura de la palabra, recuerda el gozo del perdón. Recuerda cuando Cristo era más precioso que tus excusas, más deseable que tus ídolos, más real que tus temores. Y si hoy apenas puedes recordar, pídele al Señor que vuelva a encender lo que se apagó. Él puede hacer florecer lo que parecía seco. Él puede restaurar años de frialdad. Él puede devolver hambre, gozo, lágrimas santas, obediencia sincera y fruto para su gloria. Y si no eres creyente, aunque tengas hojas religiosas, arrepiéntete hoy. No esperes al día en que Cristo se acerque y no encuentre fruto. No descanses en tu decencia. No descanses en tus emociones de domingo. No descanses en lo que otros piensan de ti. No descanses en que conoces el lenguaje de la fe. El día del juicio habrá muchos que dirán, Señor, Señor, y oirán, nunca os conocí. Que esa palabra te despierte antes de que sea demasiado tarde.
Cristo todavía llama. El manantial de perdón sigue abierto. La sangre del Calvario sigue siendo suficiente para todo aquel que cree. Al final, no hay términos medios. O confías en tu religiosidad, o te refugias en Cristo, o mantienes intacto tu orgullo, o vienes humillado en arrepentimiento y fe. O sigues mostrando hojas sin fruto, o clamas por una raíz nueva, o usas la casa de Dios como cueva, o vienes a ella como casa de oración. O te escondes detrás de formas religiosas, o te presentas desnudo delante del Salvador que perdona y transforma. No hay otra opción. Que el Señor nos libre de una vida frondosa y estéril, que nos libre de cantar sin corazón, servir sin santidad, conocer sin obedecer, asistir sin adorar, hablar de gracia sin ser cambiados por ella. Que nos dé una fe viva, un arrepentimiento continuo, una obediencia humilde, un amor creciente por Cristo, una santidad gozosa y un fruto que no busque impresionar a los hombres, sino glorificar al Padre. Porque el árbol se conoce por su fruto, y solo los que están unidos a Cristo, la raíz viva, producirán fruto para vida eterna. Amén. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way.
I'm still lost in Mississippi.